A continuación, salud renal y reumatología. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Salud Renal y Reumatología. Tratamiento integral preventivo y curativo de enfermedades renales y reumatológicas con la conducción de las doctoras Belia Meléndez y Cristina López. Salud renal y reumatología. Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de salud renal y reumatología. El día de hoy hablaremos sobre las infecciones de vías urinarias. Estas infecciones son bastante comunes en la población y tienen mucha importancia, ya que muchos pacientes se automedican o toman medidas sustitutivas como por ejemplo aguas medicinales o cosas que complican la situación. Primero vamos a saber qué es la infección de vías urinarias. La infección de vías urinarias es una infección que se produce en cualquier parte del tracto urinario. Esto quiere decir los riñones, los uréteres, la vejiga o la uretra. Habitualmente ocurre en las vías inferiores. ¿A qué llamamos nosotros vías urinarias inferiores? A la uretra y a la vejiga. Estas son las infecciones que se producen comúnmente y que causan mayor sintomatología, por lo que el paciente suele acudir al médico. Las infecciones que ya afectan a los riñones son las denominadas infecciones de vías urinarias altas y es cuando el paciente ya se encuentra un poco más complicado y necesita otro tipo de medicación que habitualmente son antibióticos intravenosos y debería estar hospitalizado. Claro, para el manejo de estas infecciones que pueden convertirse en algo muy serio, el paciente debe estar hospitalizado por un cierto tiempo y terminar con el esquema antibiótico que se ha recomendado. ¿A quiénes afectan las infecciones de vías urinarias? Esta puede afectar a hombres y a mujeres de cualquier edad. Sin embargo, es mucho más común que se presente en el sexo femenino debido a que la anatomía de la vía urinaria y de la región genital están muy cerca. De igual manera están muy cerca con el ano y pues la desembocadura puede provocar la contaminación de las diferentes áreas anatómicas. Claro, si bien es cierto eso que acabas de mencionar, pasados los 40 años los hombres también tienen mayor predisposición a infecciones de vías urinarias. Esto se debe a la próstata, que en muchos casos puede aumentar de tamaño, lo que hace que la orina no pueda ser evacuada por completo desde la vejiga y que quede retenida. Al quedar la orina retenida en la vejiga se hace como una especie de cultivo que favorece el crecimiento bacteriano y de esta manera se produce una infección de vías urinarias que en muchas ocasiones puede inclusive complicarse con infecciones altas que ya involucran los riñones o la parte alta de los uréteres, que es la pelvis renal, que se denomina pielonefritis. El momento que la próstata está crecida, lo que hace es presionar a la salida de la orina por la uretra de tal manera que ésta se detiene como un remanente en la vejiga y por tanto esto permite a que sea un caldo de cultivo para las bacterias, ¿no? Claro, lo que hace es evitar el vaciado completo de la vejiga. De la vejiga. Uh-huh. En niños también pueden ocurrir infecciones de vías urinarias eventualmente, pero no son tan comunes y suelen ocurrirse con mayor frecuencia en niños que tienen algún tipo de malformación de la vía urinaria, por ejemplo, riñones que tienen duplicados sus uréteres, que tienen malas desembocaduras, reflujo o vejiga, cuando la vejiga no funciona bien, también es una causa común de infecciones en niños, sobre todo cuando se producen a repetición. Cuando son casos aislados de infecciones, sobre todo en las niñas, suele ser por el aseo que no suele hacerse apropiadamente de adelante para atrás, sino de atrás para adelante, lo que hace que la parte de la uretra se contamine con heces y produzca infecciones. Bueno, y aprovechando esto que tú has topado, en las niñas cuando les ponen talco o les ponen utilizan un jabón no adecuado, ¿esto también provoca infecciones?
Claro, eso también provoca infecciones debido a que son sustancias que son ajenas al cuerpo y que son irritantes muchas veces. Al ser irritante produce inflamación, lo que hace que las bacterias tengan un ambiente más propicio para desarrollarse. También estas sustancias que ocupan muchas veces como jabones, desodorantes, talcos que ya mencionaste, estas sustancias alcalinizan, en vez de hacer un medio ácido le hacen alcalino, y al estar alcalinizado las bacterias pueden proliferar con mayor rapidez y causar una infección de forma más común. Bueno, los síntomas de la infección de vías urinarias son muy diversos, ¿no? Esto va a depender mucho del sitio en la cual se encuentra la infección. Puede ser vías urinarias altas o vías urinarias bajas, depende del sitio involucrado, ¿no? Pero los síntomas son muy diversos pero también son muy claros y bastante molestosos. Primero, la necesidad imperiosa y constante de ir a orinar, es decir, una mujercita se levanta a 8 de la mañana, va a orinar y después de unos 20 minutos vuelve a tener esta sensación y que se acompaña de ardor al momento de orinar. Esto muchas veces lo que hace es que la persona, la mujer en este caso, evite orinar de tal manera que se aguanta y queda aún más el remanente de orina que pues se va a infectar mucho más de lo que ya está. La sensación de orinar frecuentemente en pequeñas cantidades. La orina puede estar de aspecto turbio. La orina puede cambiar de color a color rojo, rosa brillante o marrón. Esto nos quiere decir que existe cierta cantidad de sangre en la orina que proporciona este color. La orina puede tener un olor fuerte o definitivamente un mal olor. Y en las mujeres el dolor pélvico, especialmente que se ubica en la zona central de la pelvis o alrededor del hueso púbico. Ya, es importante saber un poco de los síntomas debido a que muchas personas que ya han tenido infecciones de vías urinarias con esta sintomatología que tú acabas de mencionar tienden a automedicarse. Entonces de pronto alguna vez que ya tuvieron este problema acudieron al médico, les dieron algún tipo de antibiótico y tienden a repetir el mismo antibiótico y por pocas dosis o inadecuadamente sin el horario correcto, y esto lo que ocasiona es que las bacterias se hagan resistentes debido a que están tomando un antibiótico sin completar un esquema. Y esto, claro, a la larga va a causar problemas. Si viene un nuevo proceso infeccioso, probablemente esta bacteria ya es resistente y el paciente requiere hospitalización, un curso de antibióticos largo y de mayor potencia. Entonces es importante que cuando tengan esta sintomatología no se automediquen, así hayan tenido ya previamente una infección con iguales características, sino que acudan al médico. También hay otros síntomas que pueden acompañar, aparte de los que hemos mencionado. Cuando es una infección que se trata de vías o de regiones más altas del tracto urinario, hay un dolor en la región lumbar que puede irradiarse hacia la zona pélvica, o también puede haber otros síntomas como fiebre, náusea, vómito, ¿verdad? Exactamente, cuando la infección afecta ya las vías urinarias altas, lo que normalmente se le cataloga como una pielonefritis, hay lo que nosotros llamamos la toma del estado general, que el paciente puede tener dolor lumbar, o sea, localizado en la espalda, fiebre que tú ya mencionaste, y decaimiento, astenia, pérdida del apetito. Estos son signos que nos indican ya mayor gravedad en este caso. ¿Y qué hay de cierto con esto de que las infecciones provocan insuficiencia renal? Sí, bueno, sí, hay mucho de cierto debido a que cuando se producen infecciones de vías urinarias a repetición, o sea, son muchos cuadros seguidos, más de 4 infecciones de este tipo al año, se hacen como una especie de cicatrices en los riñones por la inflamación que se produce, y estas zonas donde hay la cicatriz va a ser un tejido que ya no va a estar funcional, entonces se va perdiendo funcionalidad y obviamente esto lleva a la insuficiencia renal cuando son casos a repetición y que no han sido tratados. Y con respecto a aquellas mujeres que nos dicen que han tenido una infección de vías urinarias pero no se han dado cuenta. Ya, hay muchos casos que las infecciones de vías urinarias son asintomáticas y esto suele ocurrir en algunas ocasiones con más frecuencia en las personas adultas mayores, en pacientes ancianos, en pacientes diabéticos que tienen alterado
la capacidad de percibir los síntomas o también la inmunidad. También pacientes que toman inmunosupresores por alguna causa, por ejemplo, en el caso de tus pacientes, los lúpicos o los que están tomando prednisona, alguna clase de corticoide por otra causa, baja las defensas y son más predispuestos a infecciones que no se manifiestan como nosotros mencionamos con los síntomas, porque las defensas están alteradas. En estos casos, cuando nosotros encontramos una infección de vías urinarias asintomática, a veces el paciente va porque se siente un poco decaído o porque tiene alteraciones en el color de la orina, le ve más oscura, de mal olor. Entonces hacemos un examen de orina y ahí detectamos la infección y sí es necesario tratar para evitar complicaciones. Porque si bien es cierto, inicialmente puede estar como una infección de vías urinarias bajas, con el tiempo y tomando en cuenta que tienen un sistema inmunitario comprometido, puede luego desembocar en una infección alta que requiere hospitalización o puede tener inclusive más complicaciones, ¿no? ¿Y qué antibióticos en este tipo de pacientes que ya tienen una inmunodepresión? Bueno, el antibiótico en estos pacientes que ya tienen características especiales, por ejemplo, que tienen alteradas sus defensas, toman medicación que les baja las defensas, la inmunosupresión que tú mencionas, lo más recomendable es hacer un cultivo de orina. El cultivo de orina nos va a especificar qué tipo de bacteria está en la orina del paciente y qué antibiótico nosotros podemos usar, el más adecuado para que se elimine esta bacteria y no causar resistencia a futuro. Bueno, hay diferentes causas para tener una infección de vías urinarias, pues estas pueden ocurrir cuando las bacterias ingresan a las vías urinarias, sean a través de la uretra, y comienzan a multiplicarse en la vejiga. Aunque el aparato urinario está preparado para impedir el ingreso de estos invasores microscópicos, hay ocasiones en que las defensas llegan a fallar, por tanto permiten su ingreso y permiten que éstas se multipliquen, ¿no? Cuando esto ocurre, pues las bacterias, como decíamos, empiezan a proliferar y se convierten en una infección totalmente desarrollada en las vías urinarias. Claro, por lo general la bacteria que causa la infección de vías urinarias es la Escherichia coli, que es una bacteria que vive en el tracto gastrointestinal y que obviamente se encuentra en las heces y que al realizar el aseo en forma inadecuada, al haber una corta distancia entre la región anal y la región perineal, sobre todo en las mujeres, puede haber una contaminación fácil y obviamente se produce la infección. Las relaciones sexuales también pueden ocasionar cistitis. Cistitis es la inflamación de la parte de la uretra o de la vejiga, como su nombre lo indica, pero no necesariamente esta inflamación es causada por infección, puede ser por causas traumáticas y no es necesariamente tampoco ser sexualmente activo para tener una cistitis. Puede ocasionarse por varios factores y uno de esos es el aguantarse las ganas de ir al baño. Esto causa inflamación sin que necesariamente haya una infección y produce los síntomas bastante parecidos. Por eso es que no es adecuado siempre automedicarse cuando se tiene síntomas. Entonces siempre hay que tomar en cuenta estos detalles cuando tenemos un paciente. ¿Y el uso de baños públicos? Bueno, esto sí, o sea, está dentro de los mitos de las infecciones de vías urinarias. Realmente el contacto, obviamente, si está contaminado el baño, si ocupó mucha gente, puede haber habido contaminación, no estar bien aseado. Lo recomendable es que se limpie antes de usar o se coloque papel para que se pueda evacuar normalmente, porque tampoco es conveniente realizarlo como suelen normalmente las mujeres ir a un baño público y orinar de pie. Eso tampoco es recomendable, ya que la vejiga no se vacía totalmente y también puede eso generar problemas de infección de vías urinarias, o sea, sería multicausal. Ahora, realmente de que se contamine por usar el baño público directamente sería difícil porque no está tampoco en contacto directo la región de la uretra con los elementos del inodoro, ¿no? Pero se recomienda sí limpiar o poner algo que proteja el contacto entre la piel y la zona del inodoro y orinar sentado. O sea, existe más riesgo en una mala posición para realizar la micción antes que el mismo hecho del baño, ¿verdad?
Por eso es que inclusive ahora la recomendación es que los hombres orinen sentados, y si bien es cierto que esto se convierte como en un tabú, que dicen no, como voy a orinar sentado como mujer o cosas así, es la recomendación debido a que al orinar sentados la vejiga se vacía completamente debido a que los músculos que se encuentran en el área pélvica del varón van a hacer total compresión para que se elimine por completo la orina. Y de esta forma la vejiga no se haga flácida, ni con el tiempo obviamente flácida, ni se quede detenida la orina ahí como un caldo de cultivo que ya hablamos para el crecimiento bacteriano. Bueno, interesante esto. Vamos a hablar ahora un poco de los factores de riesgos para tener una infección de vías urinarias. Las infecciones urinarias son frecuentes en las mujeres, como ya lo habíamos indicado, y muchas tienen más de una infección durante su vida. Entre los factores de riesgo de infección urinaria específicos de las mujeres se encuentran los siguientes: la anatomía femenina. Las mujeres tienen la uretra más corta que la de los hombres, lo que acorta la distancia en que las bacterias tienen que llegar a atravesar hasta llegarse a la vejiga. La actividad sexual. Las mujeres sexualmente activas son proclives a tener más infecciones urinarias que las que no lo tienen. Tener una nueva pareja sexual también incrementa el riesgo. Cierto tipo de anticonceptivos. Las mujeres que usan diafragmas como un método anticonceptivo pueden tener mayor riesgo a tener una infección de vías urinarias, al igual que las mujeres que usan espermicidas, porque esto lo que hace es alterar un poco el pH del área genital, y al alterar este pH, pues las bacterias son capaces de proliferar. La menopausia. Después de la menopausia existe disminución del estrógeno circulante, y esto provoca un cambio en las vías urinarias de tal manera que se vuelve más proclive a una infección. También los estrógenos lo que hacen es lubricar esta zona. Al estar seca, al no tener una buena cantidad de estrógenos, también pues las bacterias pueden llegar a proliferar. Claro, bueno, otros factores de riesgo que tenemos que mencionar, obviamente son en los niños las anormalidades de la vía urinaria. Estas anormalidades de la vía urinaria muchas veces hacen que los uréteres no tengan la capacidad de enviar la orina como normalmente es hacia la vejiga, sino que haya un reflujo, o sea, la orina regresa desde la vejiga hacia los riñones, lo que produce que se hayan infecciones por esta falta de evacuación. Y además, si la anomalía es muy grande y las infecciones son a repetición en los niños, muchos de estos presentan insuficiencia renal e ingreso a diálisis a corta edad, inclusive menos de los 3 años de edad. También hay que mencionar que los adultos también pueden tener anormalidades de la anatomía y que no se detectan hasta cuando son adultos, porque tienen infecciones a repetición o porque se les hace algún examen general en el que se detecta esta anomalía, y la más frecuente es el doble sistema pielocalicial. Esto quiere decir que el riñón tiene 2 salidas de uréteres, o sea, en vez de tener un tubito como normalmente que llega a la vejiga, tienen 2. Este se puede unir en la parte alta o puede mantenerse individualmente con 2 salidas hasta la vejiga. Eso es importante también detectar cuando sospechamos y hay muchas infecciones en un paciente. Otra causa común es la obstrucción en las vías urinarias. La obstrucción, como ya lo mencionamos, puede ser a causa de un agrandamiento de la próstata, porque de cualquier causa, sea por inflamación, por cáncer, de cualquier tipo. Puede ser también por cálculos, los cálculos que son las pequeñas piedritas que salen y a veces se quedan incrustadas en zonas del uréter y no permiten la salida de la orina, también son altamente infecciosos. Lo que ya habíamos mencionado, el sistema inmunitario deprimido en pacientes que son ya muy ancianos, que toman inmunosupresores o que tienen alguna enfermedad debilitante, también es común que tengan infecciones de vías urinarias. El uso de catéter, en esto voy a hacer referencia a las sondas vesicales que muchos pacientes utilizan por varias condiciones, sea porque tienen un mal funcionamiento debido a algún problema, secuela de algún infarto cerebral, por algún trastorno, por alguna cirugía urológica, que quedan con sondas vesicales en forma permanente. Obviamente, al ser un cuerpo extraño que está dentro de la vejiga, es más proclive a que tenga infecciones. En estos pacientes muchas veces debemos hacerle un tratamiento profiláctico o mantener con antibiótico por largo tiempo para evitar que esa infección o esa colonización cause mayor sintomatología o infecciones más graves.
Y otro factor de riesgo importante son los procedimientos urológicos. En estos, por ejemplo, cuando se realizan cistoscopías diagnósticas, los pacientes tienen alto riesgo de desarrollar infecciones por la simple manipulación de la vía urinaria. No quiere necesariamente esto decir que el artefacto con el que hicieron la intervención estuvo contaminado, sino es la manipulación que hubo. Ahora, con respecto a lo del catéter, ¿cada cuánto debe cambiarse la sonda? Hay pacientes que están ya con una sonda permanente. ¿Cada cuánto tienen que hacerlo? Claro, bueno, eso va a depender de la indicación médica. Hay sondas que se pueden cambiar cada 15 días, las sondas permanentes normales, y hay sondas que se cambian cada mes, que son las sondas medicadas, que se les puede dejar con un baño de antibiótico y no hay ningún problema. Pero va a depender de la indicación del médico, sobre todo del urólogo, ¿no? Que va a ser quien maneja esta área. Pero lo lógico no es dejar una sonda por largo tiempo. Hemos tenido pacientes que vienen con sondas de 3, de 6 meses que nunca les cambiaron. La sonda hay que cambiar por lo menos cada mes, por lo menos. Hay ciertas situaciones en las que el paciente pues tiene que utilizar una sonda de por vida. Entonces el paciente se capacita con un profesional para de cuando en cuando, 3-4 horas, se realiza el mismo sondaje para eliminar la orina. Lo que tú mencionas es el sondaje intermitente. El sondaje intermitente es diferente de la sonda que está en forma permanente, que se mantiene ahí, cada mes se cambia. En el sondaje intermitente, que también suele ser por problemas neurológicos, sobre todo en los traumas de médula, que no funciona bien la vejiga. Entonces sí, como tú dices, se le capacita y cada cierto tiempo, 2 veces al día o 3 veces al día, el paciente con todas las medidas de limpieza, buen aseo de las manos, con guantes, con la sonda limpia, una sonda que se denomina Nelatón, que es una sonda solo para ocupar ese momento, le abre, se cateteriza él solo, elimina, vacía la vejiga y elimina la sonda, o sea, no se queda puesto la sonda. Pero obviamente en estos pacientes hay muchísimo riesgo que desarrollen infecciones por la simple manipulación constante. Y más aún si no conservan un buen manejo de la limpieza de los objetos previo a la realización, obviamente los riesgos son muy, muy altos. ¿Y la talla vesical? La talla vesical es un orificio que se realiza a nivel pélvico que va directo hacia la vejiga. Entonces se coloca la sonda directamente en la vejiga, pero no por la uretra, o sea, no involucra la parte genital. Suele ocuparse para sondas ya de larga permanencia, o sea, cuando ya un paciente va a estar mucho tiempo con sonda vesical para que no esté en cateterismos, y si no tiene una vejiga que responde bien, entonces lo adecuado es colocar la sonda, como tú dices, a nivel pélvico, igual se cambia habitualmente cada mes. Bueno, con respecto al diagnóstico de estas enfermedades, lo principal, como siempre nosotros insistimos, es realizar una buena historia clínica, un buen examen físico, saber los antecedentes del paciente, ¿sí? Indagar las patologías que el paciente tenga aparte de esta y pues empezar a solicitar los exámenes ya pensando en una infección de vías urinarias. El principal pues es el análisis de la muestra de orina, en el que nosotros podemos observar células blancas o los leucocitos, que son las células de las defensas. Podemos encontrar hematíes, las bacterias, que se hace mediante una tinción que se llama Gram, en la que se observa qué tipo de bacteria hay, de tal manera que se evita una potencial contaminación de la muestra. Primero, para recoger una muestra de orina tiene que hacérselo bien, ¿no? Porque a veces puede contaminarse. Lo ideal es que pues primero se limpie el área genital, se lave el área genital y con una compresa antiséptica, ¿no? Se tiene que hacer la recolección de la muestra a partir del segundo chorro. Esto es lo ideal. Bueno, eso es todo lo que podemos informarles en este programa sobre infección de vías urinarias. En una nueva entrega trataremos más sobre el diagnóstico y el tratamiento de las infecciones de vías urinarias. Gracias por acompañarnos. Gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Salud Renal y Reumatología. Tratamiento integral preventivo y curativo de enfermedades renales y reumatológicas
con la conducción de las doctoras Belia Meléndez y Cristina López. Salud renal y reumatología.